libro Haceres de Palabras. Buenas tardes, Edson, muchas gracias por la invitación. ¿Te acordás cuál fue el primer libro que te marcó? ¿A qué edad leíste ese libro que fue un parteaguas en tu vida? Sí, fue... Lo que pasa es que hay varios parteaguas, pero uno que recuerdo con especial cariño es de Invención de Morel, que no fue un libro precisamente, Ya. lo que fue un periolibro que salía en Presencia, yo no tenía que armarlo y compaginarlo, entonces yo lo tenía... Presencia literaria. En Presencia literaria, en de Invención de Morel de Adolfo Bioy Casares. Sí. Que luego se perdió en la casa, pero fue el primero que leí que me impactó, porque antes había leído otras cosas, pero no digamos lo que se llama literatura seria, entre comillas. Ya. Y luego ya 100 años de soledad, ya cuando ya era bastante mayor y poco antes de que empiece a estudiar literatura, recién descubrí a García Márquez. Yo no sabía que existía García Márquez. Igual tenía una noción, ¿no?, que era un escritor, pero no sabía ni qué había escrito. Y una amiga que no creía que yo a esas alturas de mi vida no haya leído nunca a García Márquez, me prestó 7 libros de García Márquez. Entonces empecé con 100 años de soledad, que era el que más me sonaba y me fascinó. Y ahí dije, no, esto es una maravilla. ¿Qué leíste después de eso? ¿El boom fue capital en tu formación? Más que el boom, García Márquez, no solo García Márquez, pero no es mi formación, sino mi inclinación hacia la literatura seria, como digo, entre comillas, ¿no? Siempre había leído, pero revistas y todo lo que había en mi casa, que no era precisamente literatura en el sentido estricto de la palabra. Entonces empecé con eso, luego me pasé a Saramago, hice un montón, fui picando por aquí y por allá, de acuerdo a lo que más o menos algún amigo me indicaba, hasta que entré a estudiar literatura, que eso fue el año 2001, yo tenía 27 años, era economista hasta esa época, y listo, y eso fue todo. Entré a estudiar literatura y dije, aquí dejo todo, y desde ese entonces solo me dedico a la literatura, me olvidé de la economía, para siempre. ¿Cómo ha sido tu experiencia como lector en Bolivia, en un país en el que quizás no estamos muy acostumbrados a leernos entre nosotros, ¿no? A leer autores bolivianos, que todavía faltan? Falta mucho, de hecho, ahí pues tengo una anécdota, por ejemplo, yo cuando entré a estudiar literatura, las salas tienen nombres de escritores, ¿no? Entonces está la sala Jaime Sáenz, la sala Bartolomé Arzanz, la sala Marcelo Quiroga Santa Cruz, las salas donde se pasan clases. Entonces nos explicó el doctor Orihuela, que ahora es el director de la carrera de literatura, y él daba la introducción a algunos géneros, nos empezó a explicar quiénes eran los que habían sostenido de alguna manera la literatura. Nos decía que habían sido los poetas de todo el país, nos citó un montón de poetas, pero además los cuentistas, y los novelistas no tanto, pero entre los cuentistas nos citó a René Vascopias Piazzu, a otros nombres más, y Adolfo Cárdenas. Pues yo pensé que todos los que nos habían nombrado eran gente muerta, pues, incluido Adolfo Cárdenas, pero yo nunca había escuchado hablar a ninguno de ni había leído la obra de ninguno de ellos, mucho menos. O sea, al año siguiente, cuando vino Adolfo Cárdenas a darnos clases, pues casi me dio un infarto, yo pensé que estaba viendo un fantasma. Claro. Y eso para ilustrar el nivel de desconocimiento que tenemos de nuestros autores. Imagínate, yo supuestamente una persona que le gustaba leer, y a mí me gustaba leer, pero jamás había escuchado que existía Jaime Sáenz, Adolfo Cárdenas, y ni qué decir escritores cruceños o cochabambinos, ¿no? O sea, imagínate, mucho menos aún. Y claro, y lo digo con mucha vergüenza, y me da más vergüenza que eso no haya cambiado. Porque si preguntamos a cualquier muchacho de colegio ahorita, te aseguro que no sabe quién es Adolfo Cárdenas, y no sabe quién es Maximiliano Barrientos o Liliana Colanzi, digamos. En este proceso de lectura y ya de vos entrando a las aguas de la literatura boliviana, ¿qué te ha impactado? No solamente de esta generación, de lo que hablaremos posteriormente, pero sino de la literatura boliviana. Ya, tal vez ya habiendo estudiado literatura, estoy más curtido para los impactos, no soy de los que algo me impacta, claro, pero aprecio otras cosas, y aprecio en la generación nueva de escritores bolivianos el compromiso con la escritura, con el oficio. Hace años hemos tenido grandes escritores, es cierto, pero muchos han estado metidos en política y en otras actividades, por lo cual no podían destinar mucho tiempo a la escritura. Sí. Entonces la escritura siempre ha sido un hobby. Entonces veo que en esta generación hay un compromiso, se dedican 100%, y podemos estar o no de acuerdo estéticamente con sus propuestas, pero no podemos dudar en ningún momento que hay un compromiso con la palabra y la calidad, en la calidad de sus textos. Porque uno analiza, yo como editor, porque me dedico a la edición casi el 100% de mi tiempo, veo
prácticamente no hay fallas, porque son profesionales de la escritura, realmente están comprometidos con la palabra. Entonces da gusto leer un texto así, aunque al final diga, bueno, el tema no me ha gustado, pero has disfrutado la obra porque la obra está bien hecha. Claro. Entonces eso me sorprende gratamente de los escritores de la nueva generación. A propósito de eso, ¿no hay una corriente homogénea, ¿no? en esta nueva generación, digamos, de escritores entre los 20 y los 40 en Bolivia, que no tienen una línea definida la cual puede ser compartida por varios de ellos? Sí, lo que pasa es que hace años la literatura estaba usurpando funciones a otras disciplinas, a la sociología, a la antropología, a la política misma, a las ciencias políticas. Entonces, claro, obviamente se ocupaban de un discurso de esas áreas. Y eso aglutinaba a un montón de gente. Entonces el indigenismo, digamos, vamos a denunciar las injusticias contra el indígena, que está bien, porque no había sociología y de alguna manera la literatura cumplió ese fin. O el cine. O el cine. En cambio ahora ya estamos entrando a otros temas más universales tal vez, ¿no? Que no atañen a un solo puñado de gente, sino al ser humano en su conjunto. Entonces la soledad, ese problema que atraviesa una persona que se enfrenta a una ciudad inmisericordia, que no le importa ya a las personas, ¿no? Entonces vemos mucha de esa literatura, entre comillas, intimista. No me gustan esas catalogaciones que se hacen, ¿no? Porque hay mucho más que literatura intimista, como digo, partiendo del trabajo de palabra. Hay una literatura artesanal en el sentido de que se engarza cada palabra. Parecen cosas que están dichas de manera muy breve y a veces muy tosca, pero esa tosquedad es a propósito, se la ha buscado para conseguir un efecto, porque esos escritores no hacen nada al azar, al descuido. Entonces, me parece genial que no haya un solo tema que unifique a todos, sino que más bien hay una diversidad que permita además a los lectores sentirnos identificados con distintas cosas.